Buenas noches, hoy día 30 de abril del año 2022. Mi nombre es Jesús Barbosa. Este es un canal de YouTube de Barbosa Abogados SRL dedicado a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en situación de actividad o de retiro, cuya finalidad es ilustrar y poner en debate algunos temas fácticos, jurídicos de la vida real y proponer temas de defensa en casos concretos. Bien, mucho se ha discutido que cuando un miembro de la Policía Nacional, a causa de un delito, o miembro de las Fuerzas Armadas, por la imputación de un hecho concreto o en materia de un ilícito penal, es inmediatamente sujeto a una detención preliminar por el nuevo Código Procesal Penal a partir del año 2004 o una prisión preventiva. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando es inmediatamente impuesta una prisión preventiva, por ejemplo, de 4 meses, 5 meses, 9 meses o 36 meses, ¿qué ocurre? Ocurre un corte de haberes y demás beneficios de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Eso es inconstitucional, totalmente ilegal, pero sin embargo se hace porque son estados arbitrarios, inconstitucionales e ilegales, de los jefes de personal, de economía, HAPS o DAPS o como le llamara el nombre, que apenas informado de hecho, incluso dan hasta medidas de separación temporal en la Policía Nacional, suspensión de haberes, lo cual deviene totalmente contrario a los mínimos garantías procesales o laborales y constitucionales que tienen adquiridos los miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando se efectúa por un juzgado, sea ordinario, de corrupción de funcionarios o de crimen organizado, la figura después de un allanamiento o una intervención judicial a una residencia por orden de un juez, la detención o se declara fundado la solicitud de prisión preventiva por el Ministerio Público, por ejemplo, 9 meses, ¿qué es lo que se hace? Inmediatamente la DAXO, el DETEL, el COPERE, Economía, la Policía Nacional, de la FAO, de la Armada Peruana, expiden un simple oficio o memorándum que es inconstitucional porque debe ser una resolución fundada en derecho, donde expresan los argumentos de hecho, de derecho, fácticos, doctrinarios y concretos por los cuales se ordena el recorte de los haberes o la suspensión de haberes o prácticamente la medida administrativa que suspende la percepción de sus mensualidades a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero no tienen en cuenta de que una prisión preventiva es una situación muy prematura y básicamente hay gran debate sobre la prisión preventiva, no solamente a civiles y militares por la inconstitucionalidad que vulnera el principio de presunción de inocencia y los derechos fundamentales de los investigados y que a esa sanción que se le da de pérdida de su libertad encima se les pierde sus derechos pensionarios o sus saberes, lo cual es inconstitucional. ¿Qué se debe hacer? Bien, inmediatamente efectuada una prisión preventiva, lógicamente la primera preocupación del investigado o miembro de la Fuerza Armada, Policía Nacional o Civil es contratar un abogado para el tema penal, pero descuidan el tema administrativo. Entonces, cuando el tema administrativo y el tema penal deben ir paralelamente tratados. Si acá usted postula una teoría del caso, acá también tiene que postular una teoría del caso. Los derechos fundamentales son los mismos en sede administrativa, en sede fiscal, que en sede administrativa. Es una misma constitución. Si bien es cierto que la aplicación de normas en el ejército difieren en la Fuerza Armada, entre los miembros de la Fuerza Armada, FAP, Armada Peruana, Ejército, con los de la Policía Nacional y el mundo ordinario, pero los derechos fundamentales dentro de las garantías procesales y constitucionales y principios constitucionales de reglas y principios están sustentados dentro del derecho procesal constitucional. Bien. Inmediatamente cuando ocurre una suspensión de haberes o una separación temporal del servicio, en la policía, cuando hay un tema administrativo disciplinario, expiden una resolución. La resolución la copian y la pegan, pero expiden una resolución. Esa resolución debe ser impugnada. En las Fuerzas Armadas, a veces una nota informativa, un oficio, un memorándum y cortan los haberes. Eso es inconstitucional. ¿Qué se debe hacer? Inmediatamente promover, si es una resolución inconstitucional y vedadamente ilegal, bajo un oficio, un memorándum, una carta o una nota informativa o un dictamen, promover un recurso de apelación de una resolución ficta.
de tal manera que se argumente básicamente que es inconstitucional que una prisión preventiva pueda suspender los haberes de un efectivo de la Fuerza Armada que tiene 2 o 13 o 15 años cuando tiene familia, acreditando su partida de matrimonio, su constancia de convivencia, la partida de sus hijos, el recibo de agua y luz, las deudas que tenga, los estudios de los hijos, de tal manera de encontrar transitoriamente una causal de justificación de percepción de las remuneraciones ante el ente administrativo y no permitir, o si se permite, y ya queda consentido, va a ser muy difícil luego que se pueda revertir, salvo en sede judicial, pero si se apela podría lograrse una revocatoria y se debe lograr una revocatoria en el tribunal o en segunda instancia, donde afirmando los principios de las garantías mínimas procesales de presunción de inocencia, de libertad probatoria, de derecho a la prueba, y básicamente del contradictorio administrativo, fiscal o judicial, donde no se le puede recortar los haberes porque todavía está con la presunción constitucional de inocencia, ¿no? Acá la inocencia no se demuestra, la inocencia se presume, la culpabilidad es la que hay que demostrar. Ahora sacado el Poder Judicial una cuestión un poco media, que en la cual no estoy de acuerdo y difiere. Dice, no, pues bueno, pues ahora hablamos de compulsación probatoria, hablamos de razonamiento probatorio, o sea que a la prueba quieren razonarla y la toman como que cuando razonan ya la toman como prueba, o sea, la prueba ya se entra por el razonamiento, entra por una racionalidad, una discrecionalidad que no existe, pero bueno, son los famosos acuerdos plenarios que contradicen la ley y que, bueno, hacen por ahí un acuerdo plenario en un distrito judicial, después hacen otro, después hacen la Corte Suprema, es un zancochado. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que uniformar los criterios y tenemos que juntarnos, unirnos en una sola voz para tratar de defender los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas y también de los civiles cuando son afectados por esas famosas prisiones preventivas. Que cuando sale en la televisión le dan prisión preventiva y más rápido que inmediatamente. Y cuando no conocen a nadie, ahí lo tienen, no señalan, no hay allanamientos, no hay intervenciones. Más aún, los órganos de inteligencia que hacen las óbices, la lectura de los celulares, captura de pantalla, los actos de seguimiento, los servicios de inteligencia, los alfas, que muchas veces en la contrainteligencia hacen daño a sus propios colegas, que para un momento determinado está bien, pero no para exagerar la vulneración de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, la garantía de defensa, la libertad probatoria, el derecho a cuestionar los medios o elementos de comisión del fiscal, también en sede administrativa, los famosos informes de la UAGE, de la oficina jurídica, que tienen que ser cuestionados por una adecuada defensa técnica. ¿Eso para qué? Para garantizar que sus derechos pensionarios de su familia y sus hijos se cuenten adecuadamente respaldados. Bien, mi nombre es Jesús Barbosa y estamos en este canal de YouTube para todos los miembros de las Fuerzas Armadas en el celular de contacto 98 92 44 962. Los invito a que se suscriban en este canal de YouTube Barbosa Abogados, que den like y presionen la campanita, que una vez suscritos y verificada su suscripción y de los miembros que ustedes acompañen en la suscripción tienen descuentos y beneficios en las consultas, en los tratamientos jurídicos y básicamente en la postulación de sus casos previamente establecidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.